¿Qué tal, compañeros? Vamos a revisar ahora las medidas de dispersión. Como recordarán, vimos las medidas de tendencia central en la sesión anterior, entonces ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión es que cuando nosotros analizamos un conjunto de datos, que en este caso hay que recalcar que no están agrupados, nos interesa no solamente encontrar ese valor representativo o ese valor medio como lo hicimos en las clases anteriores. Nos interesa también ver cómo se comportan esos datos, es decir, cuánta variación hay. Como podemos encontrar aquí, podemos ver en este conjunto de datos que vamos a analizar, muy chiquito, pero nos sirve para analizar porque es un dato, es un conjunto de datos que están muy dispersos. Es decir, yo puedo tener, lo voy a poner como un ejemplo nada más, yo puedo tener 5 datos que sean 5, 6, 7, 4 y 5. Y si ustedes se fijan, el valor medio entre estos sería muy sencillo de encontrarlo porque de 5 a 6 no hay mucha distancia, ni de 4 a 5 hay mucha distancia. Son valores que están dentro de un mismo, casi son similares. Sin embargo, podemos encontrar aquí en esta muestra que de 2 a 10, por ejemplo, hay mucha distancia, como de 3 a 8 o de 3 a 7. Entonces nos interesa ver esas medidas de dispersión. Volviendo a este ejemplo, vamos a encontrar pues 3 medidas de dispersión. La primera sería la desviación media, que está representada en esta fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer es, como nos dicta la fórmula, vamos a hacer la sumatoria de todos los elementos menos el valor medio, perdón, menos la media aritmética, todo esto en un valor absoluto. Entonces, primero tenemos que calcular la media aritmética, que es una medida de tendencia central, ya le explicamos, y solamente vamos a decir aquí que en este caso dicha media vale 6, es decir, obtenemos el promedio y vale 6. Entonces lo que vamos a hacer es para encontrar esa desviación media sería el valor absoluto, en este caso, por ejemplo, el primer valor que sería 3 menos 6 más el valor absoluto de 10 menos 6 más el valor absoluto de 2 menos 6 más el valor absoluto de 8 menos 6 más el valor absoluto de 7 menos 6. Todo esto dividido entre el número de elementos, que en este caso son 5. Esto significa, compañeros, lo voy a poner con otro número, que el valor absoluto al que nos referimos es que no nos va a importar si el resultado es negativo. Por ejemplo, en este caso, 3 menos 6 me daría un menos 3, pero como hablamos del valor absoluto, en realidad yo solamente voy a anotar este 3. Luego voy a tener 10 menos 6, que sería un 4, 2 menos 6, que sería menos 4, pero como es un valor absoluto, voy a poner el 4, 8 menos 6, que es 2, y 7 menos 6, que sería menos 1, perdón, que sería 1. Esto me da como un valor, me da el valor de 14, 7, 11, 13 y 14. 14 entre 5. Y entonces la desviación media sería de 2.8. Ahora vamos a ver otra medida de tendencia central que es muy sencilla y que es muy común. Y esta se va a llamar, perdón, aquí se me olvidó ponerle, esta sería la desviación media. Y ahora vamos a pasar a la varianza. La varianza, si repasamos la fórmula, me dice que tengo que sumar, ¿sí?, todos los valores eh, menos la media, igual que en la desviación media, pero aquí la diferencia es que
no voy a tener valores negativos porque están elevados al cuadrado. Entonces sería 3 menos 6 al cuadrado más 10 menos 6, pero al cuadrado, más 2 menos 6, pero al cuadrado, más 8 menos 6, pero al cuadrado, más 7 menos 6 al cuadrado. Y todo esto se va a dividir entre n. Y entonces en ese aspecto lo que tenemos aquí es que otra vez no voy a tener números negativos porque sería 3 menos 6 me da menos 3, pero como se le va a elevar al cuadrado, entonces tendría menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. Recuerden que potencias pares siempre son positivas. 10 menos 6 es 4 y al cuadrado 16. 2 menos 6 sería un 4 negativo, pero como se va a elevar al cuadrado, también me va a dar 16. 8 menos 6 sería 2, pero como está elevado al cuadrado, sería un 4. 7 menos 6 me da 1, pero como está elevado al cuadrado, entonces sería un 1. Aquí me faltó anotar que estamos hablando de 5 datos en este conjunto de datos no agrupados. Entonces sería 46 entre 5 y esta varianza tendría un valor de 9.2. Esta de aquí es la famosa desviación estándar, una medida que es muy importante en estadística. También se le conoce como desviación típica. Bueno, voy a borrar esto. Desviación estándar o desviación típica. Y si se fijan, se nombran muy similar. Este es S cuadrada y este es S. Y la razón de ello es porque lo que le falta aquí a esta fórmula es que es la raíz de todo esto. O sea, si le sacamos la raíz cuadrada a S, me va a quedar la S. Y eso se hace para indicar que es la raíz cuadrada de todo esto. Entonces, en realidad lo que voy a hacer es, puedo hacer todo el procedimiento, pero como ya calculamos la varianza, lo único que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada, 9.2, que en este caso nos daría un valor de 3.03. Y con eso tendríamos estas tres medidas de dispersión que nos sirve para ver cómo se mueven los datos, para ver qué tanta variabilidad tiene este conjunto. Ciertamente estamos trabajando con medidas poblacionales, pero esto lo vamos a ver más adelante en otro video o en la clase sincrónica. Que este n me indica que son medidas poblacionales. Solamente hay que aclararlo y luego iremos ahondando en ello. Entonces repasamos la desviación media, es trabajar con valores absolutos, la varianza, que es la sumatoria de todos los números menos la media elevados al cuadrado y posteriormente dividido entre el número de datos, y la desviación típica o desviación estándar es la raíz cuadrada de todo esto. Finalmente, podemos a lo mejor empezar a calcular la desviación típica o la desviación estándar. Y luego, posteriormente, lo que podríamos hacer sería elevar al cuadrado esa magnitud para que luego nos permita obtener ambos valores. Entonces, de momento, muchas gracias y nos saludamos en la sesión sincrónica.